Bueno, y el segundo tema es obligado lo que pasará este famoso Domingo de Ramos, un domingo en el que pues la tradición cristiana nos dice que el Mesías entró sobre un burrito y todos sus seguidores lo vitorearon con las palmas. La pregunta es si este domingo será domingo de palmas para nuestro Mesías presidencial, que pues básicamente después de su victoria en la corte, pues va por otra victoria, la de la revocación de mandato, y aquí pues tenemos esta radicalización que vivimos con este tema, en el que por un lado tenemos al bloque oficial, al bloque de la Cuarta Transformación, que perdió todo el pudor debido, que mandó literalmente a toda su tropa, incluyendo generales, a hacer el proselitismo, y que bueno, ya en un afán ya de que dices tú de risa, pues se lanzan siempre a un acto que le dicen a la gente que va a hacer para apoyar el asunto de la reforma eléctrica, y termina siendo el famoso acto del proselitismo en favor de la revocación de mandato. Le pasó a Adán Augusto López en Torreón y en Hermosillo, y ahora esta famosa concentración de Claudia Sheinbaum, que dicho sea de paso, perdón, pero lamentable la forma en cómo se presentó la jefa de gobierno, lamentable su discurso anticlimático, totalmente frío. Yo diría que es un discurso frígido, por decirlo menos. Y bueno, Bernard, ¿qué nos dices de esto en la víspera ya de la famosa votación de este Domingo de Ramos? Pues Ramón Rodrigo, se acerca la fecha de este polémico ejercicio democrático, y yo creo que hay dos maneras de leerlo. Primero que nada, en el ángulo de la gestión democrática. Bueno, es un ejercicio, sí, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el nivel federal, pero es un ejercicio, un mecanismo que ya existe en muchas legislaciones locales, no me queda claro si estatales, pero vaya, no es idea y obra solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, como bien lo señalas hoy en la columna en Código Magenta, Ramón, creo que hay que darle la bienvenida, ¿no?, a este tipo de ejercicios que incrementan la rendición de cuentas, que es muy necesaria en nuestro país. Ahora, el otro ángulo para leerlo es el ángulo político. Y ese, pues, es evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha su mayor capital político, que es su popularidad y su capacidad de movilización, para sacarle el mayor provecho a este ejercicio democrático. Y bueno, en ese contexto es en el que está el debate. Ir y apoyar un ejercicio que va a terminar legitimando más al presidente Andrés Manuel López Obrador, o hacer caso omiso de un ejercicio que en teoría es positivo y deberíamos aprovechar todos los mexicanos. Y bueno, pues quisiera escuchar sus opiniones también. Rodrigo, ¿crees tú que este ejercicio, como le llama Bernard, de la revocación de mandato, sea un tubo de ensayo para el 2024? Es justamente para el 2024 y para las elecciones que vienen a la gubernatura, porque desde mi punto de vista, la consulta de revocación de mandato en el fondo no se trata de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la magnitud del poder de movilización que tiene Morena, tanto para estas elecciones como las que vienen. Y ahí López Obrador va a poner a competir a sus principales correligionarios. ¿Qué tantos votos consigue Claudia Sheinbaum en México? ¿Qué tantos votos consigue Adán Augusto en el sur? ¿Qué tantos votos consigue Monreal en Zacatecas? ¿Qué tantos votos se consiguen en la franja del Pacífico dominada, al menos electoralmente, por Ricardo Peralta? Es decir, esto va a ser un termómetro de dónde está el poder real de adentro de Morena. Pero sobre todo para mí, la consulta de revocación de mandato ha sido la exhibición patente y brutal del desprecio absoluto por el Estado de Derecho. Cómo vemos a miembros del ejército, al secretario de Gobernación, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México haciendo propaganda y retando frontalmente a la autoridad electoral. Y aquí quien tendría que llamarles la atención desde un punto de vista jurídico es el fiscal de delitos electorales, que es nada más y nada menos que uno de los principales incondicionales del presidente, el señor Agustín Pinchetti, que por cierto está casado con Loretta Ortiz, la famosa ministra que desarrolló el ya célebre proyecto con el que se ha avalado la constitucionalidad de la reforma eléctrica de 2021. Es decir, hay un desprecio total por la ley. Las autoridades electorales están con las manos atadas, ya sea por propia voluntad o por la presión que ha ejercido el gobierno sobre ellas, porque esto ya nos habla de un patrón.
No le reclaman debidamente al secretario de Gobernación haber utilizado un avión de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional para acudir a un acto proselitista, como tampoco le reclamaron meses antes al ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García, la violación de la ley electoral, donde estaban documentadas triangulaciones financieras, es decir... Que sigue durmiendo en el INE el sueño de los justos. Como tampoco sabemos qué pasó con el financiamiento negro y paralelo de toda esta franja del Pacífico que mencionábamos, de los gobernadores que llegaron al poder de la mano de Ricardo Peralta. Es decir, el gran problema político en México es la presencia del dinero negro en nuestra democracia. Y el INE no ha sido suficientemente... y eso, a pesar de que en la ley se hace, digamos, mucho énfasis en prevenir ese tipo de situaciones, bueno, de facto, en lo que está pasando en el poder político real que tiene la autoridad electoral es que no se está combatiendo este tipo de actividades. A ver, a mí me queda claro algo. Dentro de esta radicalización sobre la famosa revocación de mandato, yo veo que, así como dicen, el último reto es el reto de desaparecer el INE. Es decir, la plataforma de esta revocación de mandato, que a todas luces hay que recrearlo para poder entenderlo una y otra vez. Como dijiste tú, ¿verdad? Es positivo que ese ejercicio se hubiera promovido. Es un ejercicio de las grandes democracias. Yo haría el paréntesis también de que criticable si la oposición tuvo un año para prepararse, ¿por qué no se movilizó? Bueno, vamos a ver ahorita. Uno, es bueno que la revocación se haya promovido. Dicho eso, pésimo que el propio presidente que promovió esa revocación haya terminado pidiendo austeridad a un INE en los momentos en que se requería el despliegue completo del aparato electoral para poder dar un resultado vinculante del famoso 40%. Porque repetimos lo que dijimos la semana pasada, con las 57,000 casillas, haciendo el voto máximo todo el día sin parar, no vamos a llegar a más de 34 millones de votos. Serían 37, y 37 son los 40 millones. Por tanto... A ver, Ramón, Parametría habla ya con encuestas sustentadas cara a cara diciendo nosotros esperamos una participación del 10 al 15%. No más, no va a haber más. Yo sí sé, precisamente ese dato que es revelador, del 15 al 20%, pues se quedaría corto por casi la mitad de los 40 que se requieren. Pero dicho eso, considerando eso también va a ser... que hay un tercio de las casillas disponibles de las que hubo en la última elección federal. Por eso, bien la revocación, malo el que se hayan puesto austeros con el aparato electoral para hacer la operación, malo que lo pusieran exactamente el domingo que la gente empieza las vacaciones de Semana Santa, en donde pues los fifís, los conservadores, aquellos que tejieron el discurso de la famosa abstención, ¿cómo le llamaban? ¿Lo digo? Pues es su manera de protestar con el abstencionismo democrático. O abstención activa. Sí. Como diciendo, si no vamos, yo insisto, si no se va a votar, el voto que no se use es un sí, porque la única vinculación es el no. Exacto. El sí no cuenta. Si no votas por el no, no hay voto. Sí. Si votas por el sí, las cosas siguen como están. Entonces, pero hay un argumento, Ramón, de quienes dicen, a ver, es que este ejercicio plebiscitario tiene una falla de origen, que supone que esto tendría que ser un recurso de revocación para revisar el poder, no un recurso de ratificación para darle un impulso a quien ya está gobernando. Bueno, estoy de acuerdo, pero eso es percepción. La única cuestión legal que se tiene es que en la revocación el único voto que cuenta es el no. Así es. El voto del sí, así es un 100%, no pasa nada. Se concluye. La gente dice, es que el señor se quiere reelegir. Pues se querrá reelegir, pero si se quiere reelegir el presidente López Obrador, tendrá que mandar una propuesta de enmienda a la Constitución. Que no aplicaría a él. Que sea votada, y si llegara el caso, porque se ve que tiene buenos cabilderos después de ver lo de la reforma eléctrica y ver esto de la revocación, pues hombre, tendrá que, al aprobarse, decir, señores, no aplica al actual presidente, aplica a partir del que viene. Ningún mandatario y nadie, ninguna autoridad puede propiciar enmiendas constitucionales
para su propio beneficio. Porque entonces sí, estamos en la mayor autocracia de todas las autocracias. A ver, Ramón, y ya hay una alerta desde Washington por primera vez hablando del deterioro democrático de México. Wall Street Journal, una editorial fuertísimo. Fuertísimo la editorial del Wall Street Journal y también esta carta de los 4 senadores demócratas liderados por el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez, donde dicen, a ver, señor Biden, señor Blinken, tienen que presionar a México para que no se siga politizando la justicia desde la oficina del fiscal general Alejandro Gertz Manero, porque eso ya representa una erosión de la democracia mexicana. Nosotros no podemos tener un vecino con un gobierno autoritario. Así es. ¿Verdad? Pues sí, se pone muy ríspida la situación en torno a la consulta de revocación de mandato, que quedan 3 días de aquí al domingo. Y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo lo que diría es que el presidente ha prometido que a las 10 de la noche del domingo tendremos resultados claros. Yo sí creo que vamos a quedar entre un 10-12% máximo, ¿verdad? A menos que la operación acarreo al más puro y viejo estilo priista, porque ya no somos los mismos, ahora somos mejores. Está existiendo. Veamos ayer simplemente lo que pasó en el momento de la revolución. Era clarísimo la cantidad de vehículos que fueron a cargar a toda la gente que llenó la explanada para que la señora Claudia Sheinbaum, la candidata favorita presidencial del presidente, que no de Morena, ¿sí? Saliera a sus arengas anticlimáticas y frígidas. ¿Y dónde van a quedar las investigaciones del dinero que se está utilizando para financiar toda esta movilización? Ya se puso a la lupa sobre esta asociación civil que sigue a la democracia AC, donde tiene un financiamiento muy opaco que no se ha aclarado, donde dicen, a nosotros nos llegan donaciones. A ver, a ninguna asociación civil le llegan donaciones multimillonarias el día antes de una ejercicio electoral de esta magnitud. Yo quiero cerrar este bloque diciendo, yo lamento mucho que el INE, que tanto se ha defendido o intentado defenderse con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama y todos los consejeros, se haya visto tan corto. Timorato. Pareciera que al momento que el león ruge, el aliento de león se intimida. Y esa intimidación se ha visto reflejada en cuanto hemos visto que pasa por el INE y que se queda ahí guardadito. Seguimos esperando muchos fallos que están ahí durmiendo el sueño de los justos por quién sabe qué razones. Y ahora, en toda esta evidencia, como decía ahorita Rodrigo, que tenemos en la que toda la playa de personajes importantes de la Cuarta Transformación, incluyendo los generales, hayan dado un paso al frente sin que nadie sancione su actuar, que es a todas luces ilegal. Entonces, esta revocación nace manchada, pero yo insisto, ese es mi punto de vista, no podemos dejar de votar, porque el silencio pesa y el silencio ha sido la tumba de muchas naciones que, por temor a no incomodar al hombre del poder, por temor a no hacerle cosquillas o no darle dolores de cabeza, terminan por ser naciones sojuzgadas, sometidas, porque el Señor va levantando poco a poco. A ver, yo no hubiese imaginado nunca a López Obrador que conocí, todavía en tiempos que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, todavía en tiempos en que pasó la campaña del 2006-2012, aún la de 2018, que era él todavía más amlover, más empático. La República Amorosa, llegar de la República Amorosa, ¿sí?, a la República de la Confrontación, y de aquí solo mis chicharrones truenan. Así es. Entonces vamos a ver esta revocación después en combinación, porque no vamos a poder dejar de ver que se combinaron los factores de la victoria de la reforma eléctrica y lo que pasa en la revocación para que el ego presidencial se infle todavía más. ¿Y sabes cuál es el riesgo de todo esto, Ramón? Que ya se pusieron los términos de cómo va a ser la competencia por la sucesión presidencial en Morena. Quien sea más radical, quien sea más estridente, quien sea más confrontacional frente al INE, va a ser quien se lleve, digamos, el agrado y el dedazo del presidente. Quien violente más la ley y le importe menos. Así es. Pues Bernard, esperaremos en la próxima semana para poder conversar y ver cuál fue el resultado de esta revolcación de mandato.